El 8 de octubre de 2019, los residentes de Cape Coral, Florida, notaron algo inusual. En el terreno baldío detrás de la tienda Sam's Club, se hizo un espantoso descubrimiento entre los arbustos. El cuerpo de una mujer sin vida yacía allí. Tenía la cara magullada, la nariz rota y las costillas aplastadas. Parecía haber muerto horas antes. Aterrorizados, los habitantes de la ciudad llamaron inmediatamente a las autoridades. En ese momento, estaba a punto de revelarse un terrible secreto que nadie había previsto. La identidad y la muerte de esta mujer fueron el principio de unos acontecimientos que sacudirían hasta lo más profundo a los habitantes de la ciudad en una noche sombría. No olvides darle a me gusta a nuestro vídeo y suscribirte a nuestro canal. Así serás el primero en tener acceso a las historias más terroríficas y misteriosas. Ahora vamos a llegar al fondo de este horrible suceso. Wade Wilson nació el 20 de mayo de 1994. En Tallahassee, Florida, él y su familia tenían una vida difícil. Su madre y su padre se sentían incapaces de criar a Wade. Sin embargo, el camino del pequeño Wade no fue largo. Sus padres entregaron a Wade a Steve y Candy Wilson, a quienes conocían. Los Wilson eran una pareja conocida en su comunidad por su dulzura y amabilidad. Esta familia, junto con sus hijos biológicos, criaron a Wade como si fuera suyo. Desde los primeros años de su vida, el pequeño Wade demostró ser un niño alegre y muy inteligente. Sin embargo, los problemas a los que se enfrentaba se convirtieron en un gran problema no solo para él, sino también para su familia y su entorno. Al entrar en la adolescencia, los cambios en su comportamiento y estado de ánimo llamaron la atención de sus padres. Wade le decía constantemente a su padre que sentía que le espiaban y que había alguien en el garaje de casa. Se lo tomó lo bastante en serio como para llamar un día a la policía. Sus padres decidieron llevar a Wade a un psicólogo. Sin embargo, el joven Wade siguió yendo de escuela en escuela con su comportamiento rebelde. En el instituto Laron Childs, sus amigos le veían como un chico divertido, pero algo problemático. A menudo se desinteresaba por las clases, pasaba el tiempo con sus amigas y fumaba cigarrillos. Cuando consumió marihuana en el retrete y prendió fuego al papel higiénico, fue expulsado del colegio. El comportamiento de Wade no solo no cambió, sino que empeoró. A los 18 años desapareció robando dinero a sus padres. Años después, intentó reunirse con su familia biológica, pero no quiso establecer una relación sana. Solo les pedía dinero para comprarse un coche. Por aquel entonces, tuvo 3 accidentes y su coche quedó completamente inservible. Steve y Candy Wilson aún tenían esperanzas de adoptar a Wade. Llevaban una vida acomodada en una hermosa casa y deseaban lo mejor para su hijo. Sin embargo, aunque todo parecía perfecto desde fuera, la vida de Wade se estaba deteriorando rápidamente. El vacío en su interior crecía más y más cada día. Los encuentros de Wilson con la ley se remontaban a 2012. Llevaba una vida en el condado de León, comenzando con delitos menores e involucrándose cada vez más en delitos más graves. Ese año se vio implicado en robos, agresiones y delitos con armas de fuego, y tuvo sus primeros encuentros serios con la ley. Pero esto no fue más que el principio. En noviembre de 2013, Wilson fue acusado de delitos graves. Fue declarado culpable de robo con allanamiento de morada y hurto mayor y condenado a prisión. Durante su estancia en prisión, la naturaleza dura y apasionada de Wilson se hizo más evidente. Cuando salió de prisión en septiembre de 2014, se había convertido en un miembro más peligroso de la sociedad. El año 2015 fue otro punto de inflexión para Wilson. Una mujer le acusó de agredirla sexualmente en su coche tras una fiesta. Incluso se plantearon cargos de secuestro. Sin embargo, estos cargos fueron finalmente desestimados por el jurado y Wilson fue declarado inocente. Sin embargo, esto quedó como una mancha en su pasado delictivo. En 2017,
el oscuro pasado de Wilson volvió a salir a la luz. Esta vez, fue detenido de nuevo por el robo de un arma de fuego y condenado hasta julio de 2018. También aquí Wilson mostró su carácter apasionado y agresivo. Con el tiempo, se vio implicado en la conspiración para asesinar al marido de Denise Williams en 2018. Durante este periodo, se hicieron algunas acusaciones contra Wilson, sugiriendo que estaba involucrado en el delito. Incluso se rumoreó que había intentado fabricar pruebas y se ofreció a matar a Williams. 2019 fue un año lleno de acontecimientos para Wilson. En febrero, su exnovia afirmó que Wilson la atacó e intentó estrangularla. Inicialmente acusado de delitos de secuestro y violación, Wilson consiguió librarse de estos cargos por falta de pruebas y por la prohibición de contacto vigente. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El 1 de julio de 2019, Wilson fue detenido por un delito de lesiones. Este historial delictivo fue solo uno de los varios incidentes que demuestran lo peligroso que es. El 7 de octubre de 2019 fue un oscuro punto de inflexión para Wilson. Esa noche, en cuestión de horas, destruyó 2 vidas y desató por completo al monstruo que llevaba dentro. Su primera víctima fue Christine Melton. Wilson había conocido a Christine en un pub. Esa misma noche, los dos desconocidos parecieron encontrar algo diferente en los ojos del otro. Wilson invitó a Christine a su casa. Al principio todo fue bastante normal. Los dos charlando juntos, disfrutando de una noche llena de canciones. Pero en la mente de Wilson comenzó a fraguarse un oscuro plan. En ese momento, con sangre fría y calculador, decidió tender una trampa a su víctima. Cuando se quedaron solos en la casa, Wilson se abalanzó de repente sobre Christine. Antes de que Christine se diera cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, sintió las manos de Wilson en su garganta. En estado de shock y forcejeando, la presión de Wilson era tan fuerte que con cada respiración se veía arrastrada un paso más hacia la oscuridad. Las manos de Christine intentaron desesperadamente liberarse del agarre de Wilson, pero fue en vano. Mientras ella luchaba contra el terror y la asfixia, la expresión de Wilson era estoica. No había remordimiento en sus ojos, solo un estado de ánimo vacío. Al final, Christine permaneció inmovilizada y Wilson se sintió obligado a cepillársela para deshacerse de su cuerpo. Sin inmutarse, Wilson salió de la casa, dejando atrás el cuerpo sin vida de Christine. Pero su sangre fría no terminó ahí. Esa misma noche, planeó acabar con la vida de otra mujer. La siguiente víctima de Wilson fue Diane Ruiz, camarera de un bar y madre de 2 hijos. Wilson utilizó una historia falsa para atraparla y atrajo a Diane al coche de Melton. La gélida sonrisa en el rostro de Wilson fue una señal extremadamente peligrosa en el momento en que Diane llegó. Diane hizo todo lo posible por evitar convertirse en víctima, pero se vio impotente para detener a Wilson. Cuando Diane se enfrentó a Wilson, todo cambió de repente. Cuando Wilson empezó a estrangular a Diane, ella intentó repetidamente golpearle las manos, apartándole con los codos. Presa del pánico, intentó gritar, pero Wilson, fríamente, frustró sus esfuerzos. Cuanto más se resistía, más violento se volvía Wilson. A medida que aumentaba la presión sobre la garganta de Diane, ésta intentó respirar por última vez, pero el rígido agarre de Wilson se volvía más y más mortal a cada segundo que pasaba. Finalmente, la vida de Diane terminó, pero la brutalidad de Wilson no acabó ahí. En ese momento, presa de la ira de Wilson, atormentó repetidamente al cadáver. Cada marca en su cuerpo era un reflejo del oscuro mundo interior de Wilson. La brutalidad infligida era como un símbolo mezclado con la sangre de Wilson. Aunque la mujer estaba muerta, había algo más que moría con ella: la humanidad. Antes de dar por terminada la noche, Wilson, sin pensar que podría contarle a nadie lo que había hecho, se lo confesó inmediatamente a su padre por teléfono. «Los maté a los 2, papá. Los maté a los 2», dijo fríamente. Las palabras le salieron como acero. Le contó a su padre lo profundo que era su oscuro vacío interior.
sin ningún remordimiento sobre la motivación de lo que había hecho. Estos asesinatos eran las huellas de una terrible tormenta que se había desatado en su alma. Le dijo a su padre que estaba dispuesto a volver a hacerlo. La sangre fría de Wilson, su falta de remordimiento tras cometer sus crímenes, era algo terrible. Su estado mental era como estar atrapado en un terrible vacío. Los asesinatos no solo eran actos para él, sino también una especie de liberación. Con esta noche, Wilson había profundizado este oscuro vacío. Durante el juicio de Wilson, las pruebas sobre su salud mental, los escáneres cerebrales y los traumas intentaron explicar su comportamiento impulsivo. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el consumo de drogas era un factor más influyente. El padre biológico de Wilson, Steven Testaseca, confesó los crímenes de su hijo y compartió detalles estremecedores. El jurado recomendó la pena de muerte por los dos asesinatos y el juez aceptó esta recomendación. El caso de Wilson suscitó un amplio debate público sobre la intersección de la salud mental y el comportamiento delictivo. Algunos simpatizaron con su salud mental, mientras que otros se centraron en la brutalidad de sus crímenes. Los medios de comunicación llamaron la atención al asociar el nombre de Wilson con el famoso personaje Deadpool de Marvel Comics. Esta similitud entre Wade Wilson y Deadpool confundió a mucha gente y provocó sentimientos encontrados entre el público. Algunos lo consideraron una coincidencia, mientras que otros asociaron el pasado violento de Wilson con el personaje de Deadpool. Deadpool es un personaje conocido por su comportamiento caótico y anárquico, y el pasado criminal de Wilson era paralelo a este caos. Mientras esperaba el juicio, Wade Wilson se hizo llamativos tatuajes en prisión, incluida una esvástica bajo el ojo derecho. En 2020, fue acusado de manipular una ventana, planeando una fuga con su compañero de celda. Como cerebro del plan de fuga, al parecer también intentó organizar un coche de huida. En 2023, se declaró inocente a cambio de retirar los cargos por introducir drogas en prisión. Fue condenado a 12 años de prisión y al pago de una multa por este delito. Ese mismo año también sobrevivió a una sobredosis en la cárcel del condado de Lee, tras lo cual se descubrió la conspiración para introducir drogas de contrabando en la cárcel y se acusó a otras 4 personas. La vida de Wilson en prisión siguió demostrando su capacidad para delinquir y su actitud hacia las normas. Sus delitos y posteriores intentos de fuga suscitaron dudas sobre hasta qué punto debía estar aislado de la sociedad. Ahora que terminamos esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos.